Hola, muy buenas tardes, aquí de nuevo con ustedes, iniciando nuestra transmisión sobre la segunda parte de cómo romper anclas que frenan nuestra vida, cómo romper anclas que están limitando nuestro crecimiento espiritual, cómo romper anclas que están limitando cómo crecer en forma emocional, en forma mental e incluso en forma física. La vez anterior tuvimos un inconveniente técnico en el cual no pudimos acabar la plática. Pero ahora con todo gusto la reiniciamos para poder concluir este tema que normalmente se va en muchas partes. ¿Sí? ¿A qué se refiere ahora? La vez anterior hablábamos de que tenemos 4 áreas, que son el cuerpo, la mente, emociones, espíritu. Y si alguna de esas áreas no está bien, si esa no está coordinada una con otra, bueno, pues nos va a fallar toda la vida, ¿no? Pero en fin, vamos a continuar. Lo que nos van imponiendo desde que nacemos es información que nuestro cerebro va a procesar y que toda información que se le da por lo regular se acepta como un hecho real, como un hecho conceptual en el sentido de que es real. Pero hay que tener cuidado porque no todo lo que pensamos lo debemos creer. Es decir, no hay que creer todo lo que pensamos. ¿Esto cómo se ejemplifica? Ciertas empresas, ciertos grupos de orden mundial, incluso en las guerras, una de sus mejores armas siempre es la rumorología, es decir, crear rumores. ¿Por qué? Porque el ser humano tiende a creer inmediatamente en lo que se dice. Acuérdense las frases que usamos en la sociedad. Es que dijeron que fulanita anda con, o es que dicen que tal remedio es mejor, es que dicen que se va a devaluar la moneda, es que dicen que Donald Trump va a invadir el país. Y todos lo dan por hecho, o al menos una gran parte lo da por hecho. Bueno, así funciona el cerebro, que damos por hecho, que aceptamos como una realidad lo que nos dicen sin detenernos a analizar, a pensar, a razonar si lo que se dice es verdad. ¿Por qué? El ser humano es emoción, acción. Es decir, sentimos una emoción e inmediatamente reaccionamos. En el caso de los hombres, vamos manejando, alguien nos atraviesa, empezamos a tocar el claxon, empezamos a insultar, incluso empezamos a agredirnos. ¿Por qué? Porque tuvimos una emoción de sorpresa, de coraje y pasamos a la acción. Ese es algo inherente a los hombres. La realidad es que debemos ser emoción, razón, acción. Es decir, me llega una emoción. Dicen que tal país va a invadir a otro. Hay que analizar por qué, si es real o no real la información y como consecuencia actuar. Pero la mayoría de las veces no lo hacen así, sino que al llegar la emoción inmediatamente reaccionan. Por eso a veces hay gente que hace bromas muy pesadas, ¿no? Dicen, oye, fíjate que al rato van a venir a pedir tu mano. Y la mujer o la persona, ¿cómo? ¿Por qué? Si yo no tengo novio, etcétera. Y luego le dicen, es que es broma. Ya la mente inmediatamente aceptó como un hecho real lo que le dijo en primera instancia a la persona, sin analizar por qué lo está diciendo, bajo qué bases, bajo qué concepto. Bien, entonces bajo esa premisa debemos de aprender a ser personas que al recibir una emoción utilicemos la razón y después generemos una acción. Y verán cómo eso va a evitar que la vida sea menos estresante, va a hacer que estemos más relajados, va a hacer que vivamos en perfecta y mejor armonía. Bien, pero ¿cómo vamos a quitar esa información que nos dan? Pues precisamente desaprendiendo lo que nos han insertado siempre, desaprendiendo lo que nos han insertado en la mente, desaprendiendo todo lo que nos han puesto a través del tiempo y nos lo siguen poniendo. Ejemplo, pandemia. ¿Se va a acabar la humanidad? Porque hay una pandemia que se llama COVID. Y la verdad es que mucha gente murió de miedo. Muchísima gente murió de miedo. Más que del mismo virus. Porque su mente aceptó que se estaba viviendo en una pandemia en donde el virus era mortal.
El COVID siempre ha existido, siempre, nada más que ahora lo mejoraron, lo modificaron y generaron esa psicosis a nivel mundial. Bien, cuando aprendamos a desaprender todo lo que nos enseñan, nos vamos a ir quitando esas anclas. La vez anterior les decía, hagan una lista de qué es lo que está frenando su vida. Hagan una lista de qué es lo que está mutilando, evitando su crecimiento. Que yo sepa, nadie la ha hecho. Ahí es otra ancla. A veces nos dan la solución, pero no la queremos aplicar. Entonces yo quisiera saber cuántas personas realmente hicieron esa lista para poder decir, yo tengo una lista de tantas anclas mentales que tengo, o paradigmas, o limitaciones, etcétera. Entonces no podemos avanzar si no damos ese primer paso inicial, que es la aceptación. Dejar el autoengaño, dejar las justificaciones, dejar los pretextos, para iniciar precisamente con ese crecimiento espiritual que tanto requerimos todos. Pero bien, vamos a pasar directamente a lo que es las anclas. Las anclas mentales son aquellas que hacen que demos por hecho que lo que nos dicen, lo que nos insertaron, es real. Hay temas que son muy complicados de tratar, sobre todo para la mayoría, que es la política, que es la religión, que es la sexualidad. Todas estas son inherentes a nuestra actual sociedad. Pero yo desde qué momento digo esas tres palabras, política, religión, sexualidad, luego la mente pone bloqueos. No, a mí no me gusta hablar de política, a mí no me gusta hablar de religión, a mí no me gusta hablar de sexualidad. ¿Por qué? Porque nos han insertado que son temas que no debemos de tocar y que por eso permiten que nos sigan manipulando de alguna forma. Política. Podemos decir, es que yo no participo, yo soy apolítico, yo soy una persona que no le gusta convivir con políticos. Es que no es necesario. Todos, absolutamente todos, somos seres políticos. Cuando opinamos sobre el gobierno, cuando sugerimos sobre el gobierno, cuando nos creemos expertos en cómo funciona un gobierno. Desde el momento en que decimos, nuestro gobierno es bueno por esto y esto, estamos haciendo política porque es apoyarlo. Decimos, nuestro gobierno es malo por aquello, estamos haciendo política porque pensamos que tenemos la razón al opinar sobre un sistema. Y así, esto lo pueden ver en todos lados. En hacer política se hace en las empresas, se hace en la escuela, se hace en la sociedad, se hace en todos lados. Hacer política, como su palabra lo dice, hablar del tema de, o sea, polis, es en general. Bien, es un ancla que nosotros tenemos y que nos las han insertado tanto que nos manipulan como ellos quieren. Acuérdense, los romanos decían, al pueblo pan y circo. Aunque yo siempre he dicho que aquí en México nada más nos dan circo, pero no nos dan pan. Y fíjense, eso ya estoy participando en política al emitir una opinión, ¿verdad? Pero lo vemos día a día. Hace muchos años, en los 80s, cada presidente de la República que salía devaluaba el peso. Y la población se ponía, vamos, furiosas, que se devaluó el peso, todo va a subir. Un caso muy sonado fue en el 82. Se devaluó el peso cuando termina un presidente e inicia otro. Y la gente ya muy enojada estaba muy en contra del sistema político en aquel tiempo. Pero alguien dijo, bueno, pues apliquemos la máxima de al pueblo pan y circo. Y fue cuando se generó la parte de el famoso Mundial de 1986. Y con bombo y platillo pusieron México, el primer país que organiza por segunda vez un mundial. Y entonces todo el pueblo, la mayoría del pueblo, se puso eufórica porque íbamos a tener un segundo mundial, fíjense. En plena época de crisis económica donde estaban empezando a generarse las UMAS, o sea, fue un caos económico total. Pero dieron la noticia de que finalmente iba a haber un segundo mundial de fútbol en México. Mágicamente a la gente se le olvidó la mayoría sus problemas y los boletos un año antes se acabaron. O sea, no tengo para comer por la crisis, pero sí tengo para ir a ver fútbol. No tengo para abastecer a mis hijos, pero sí tengo para comprar la cerveza en el estadio.
Y todos los estadios así, llenos, llenos. Entonces dice uno, ¿cuál es la crisis? Ahí se aplicó esa máxima de al pueblo, pan y circo, nada más que como les digo, siempre nos dan circo, pero no nos dan pan. Bien, ahí es una manipulación que nos pone, un ancla que se le pone al ser humano en donde vas a padecer hambre, pero vas a estar feliz. Vas a tener carencias, pero vas a estar satisfecho. Vas a ser una persona incompleta, pero no te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Por esa programación, por esa seducción subliminal que le hacen al ser humano. Y así sucesivamente les puedo poner muchos ejemplos, ¿no? Luego viene otro tema muy delicado, la religión. Es que no hay que hablar de religión porque todo el mundo va a salir en contra. Unos van a decir una cosa, otros otra. Está bien, pero es muy diferente hablar de religión que hablar de fe. ¿Sí? Ojo, son cosas diferentes. Incluso ahora, de unos años para atrás, se practica la religiosidad. O sea, la religiosidad es que practicar sin razonar una religión. Y aquí no voy a hablar de grupos, determinados grupos, porque pues es un tema muy sensible todavía. Pero lo que sí les digo que en el tema de la religión, la mayoría se dice que son de una religión más que por convicción, por cultura, por educación familiar, incluso hasta por tradición. Es que toda mi familia por generaciones es que toda mi familia a través de los años me ha insertado esto. Incluso hay gente que es muy orgullosa de decir, es que tengo un pariente cura, tengo un pariente sacerdote, es que tengo un pariente. Yo recuerdo que mi abuela, cuando yo era niño y como siempre estaba hablando y alegando y discutiendo y cuestionando, me decía, es que tú deberías de ser cura. Y yo le pregunté que por qué. Dice, es que en la familia no hay ningún cura y tú estás bueno para cura. Tienes la apariencia física, etcétera, etcétera. Tú deberías de ser cura. Fíjense, su razonamiento era, tú deberías de ser cura porque en la familia no hay. Y si mis papás o yo hubiera aceptado eso, pues no estaría hablando aquí o estaría hablando como cura. Pero ella nunca tuvo una capacidad de razonamiento de decir o de justificar por qué debería de ser cura. Pero sigue siendo un orgullo para todos, ¿no? En mi familia hay un pastor, en mi familia hay un anciano, en mi familia hay un sacerdote. Pero eso no asegura que realmente seamos o estemos en una familia de integración familiar. En fin, la misión de toda religión, ¿cuál es? Encauzarnos en un camino que cada vez se hace más estrecho para no tener la capacidad de razonar. La religión se ha creado para que las personas crean sin razonar. Dios, y ojo, yo soy muy creyente de Dios. Dios nos dio el mayor poder que podamos tener, nuestro libre albedrío a través de la capacidad de razonar, a través de la capacidad de pensar, a través de la capacidad de cuestionar, a través de la capacidad de dudar. Pero la religión siempre frena esa parte. No hay que dudar, hay que creer. No hay que cuestionar, hay que creer. ¿Sí? No hay que pensar en, hay que creer. Y eso nos va poniendo anclas, anclas, anclas. Sobre todo en esta cultura occidental. En esta cultura occidental me refiero a Europa, América Latina, etc. La religión siempre se basa en el sufrimiento. Enseñan a la persona que practica la religión a hablar a enamorarse del sufrimiento, a amar el dolor. Es que Dios así lo quiso, es que es la cruz que me tocó cargar, es que si no llegas al cielo con sufrimiento no vas a cruzar por ahí, es que tienes que sufrir, etcétera, etcétera, etcétera. Digo que me van a oír seguido hablar de parte oriental, parte occidental. En el oriente no, en el oriente es al revés. Es glorificar la vida, es disfrutar la vida, no con excesos, en un equilibrio espiritual. ¿Sí? Pero bien, hablando de este tema, las religiones fueron creadas para inducir, para dirigir, para que las masas caminen sin cuestionar, para que las masas vayan hacia donde las religiones quieren ir. La diferencia entre la religión y la espiritualidad
es que la religión es una estructura creada por el ser humano para condicionar, en su caso para manipular. La espiritualidad es lo que nos acerca directamente a Dios. Es lo que sin triangulaciones, sin paradigmas, sin anclas, sin reglas, sin políticas, nos lleva directamente a Dios y no necesitamos estar en tal o cual lugar y no necesitamos que alguien nos interprete las enseñanzas de Dios. ¿Por qué? Porque cuando logramos esa espiritualidad es cuando realmente estamos en comunicación directa con Dios. Entonces, ¿cómo vamos a quitarnos entonces esa ancla de la religiosidad? Aceptando que es una estructura humana creada para poder condicionar la mente del ser humano y que nada más siga un camino que hacia ellos los dirige. Incluso ustedes se han dado cuenta que en los últimos años cada vez se han cerrado más los grupos religiosos, es decir, si no soy de este grupo religioso, entonces estoy equivocado, pero el otro grupo religioso dice, no, el equivocado es este, no, el equivocado es este. Y lo demuestra la historia. Los tiempos de las cruzadas, moros con cristianos, aquí en México la guerra de los cristeros, hace años los enfrentamientos que había en el estado de Chiapas entre evangélicos y católicos, etc. ¿Por qué? Por la necedad del ser, es decir, por esa oscura manipulación de yo tengo la verdad absoluta y tú no la tienes. Y al final de cuentas nos va frenando en nuestra vida. ¿Sí? Bien, ¿cómo vamos a quitar esa ancla? Desarrollando más la espiritualidad que la religión, desarrollando más nuestra espiritualidad interna, nuestra creencia, nuestra fe hacia Dios que cualquier religión. Y no estoy diciendo que dejen sus religiones, al contrario, si su religión los hace vivir en armonía, en paz, en tranquilidad, entonces hay que seguir ahí. Dios, yo a veces digo que Dios nada más nos ve y se sonríe, como diciendo, ay, estos seres humanos, ¿cómo le hacen al cuento? Todos los caminos llegan a Dios. En una iglesia, en un templo, en una sinagoga, en una pagoda, en donde quieran. Hay que quitarnos la creencia de que la religión nos va a salvar, nos van a salvar nuestros actos. La Biblia, Dios mismo lo dice, por tus actos serás juzgado. ¿Cuánta gente va a la iglesia, al templo, a la sinagoga, según a estar cerca de Dios, y nada más están juzgando, criticando, siendo mordaces, siendo irónicos? Pues eso lo está viendo Dios y obviamente eso, Él dice esto, lo ignoro y me quedo con las personas de fe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fortalecer nuestra fe y desarrollarla en el ambiente en donde nos sintamos a gusto. Como se dice ahora, Dios no necesita WhatsApp, Dios no necesita TikTok, Dios no necesita nada, es tecnología ahora. Si voy a una iglesia, pero voy con el corazón puro, directo a hablar con Dios, me va a escuchar. Pero si voy a un templo, a una sinagoga, como les digo, no importa el lugar, pero con la idea de criticar, de juzgar, de ser irónico, de ser mordaz, pues obviamente eso no sirve. ¿Sí? Hay gente que dice yo me conecto muy bien en una iglesia. Pues adelante, que sigan, eso es lo bueno. Hay gente que dice no, yo en mi casa. Entonces, ¿qué hay que quitarnos el ancla? La religión es una guía, mas no es un camino. La espiritualidad es una guía y es un camino que nos libera de cualquier manipulación que nos puedan dar personas externas. ¿Sí? Eso ni nos va a alejar de Dios, ni nos va a hacer malos. Como siempre digo, ni nos castiga Dios, ni nos castiga el diablo. Porque eso es inherente a cada quien, eso es inherente a cada uno de nosotros. Entonces, ¿a qué las invito? A romper esa ancla en donde analicen realmente su religión, si les da satisfacción, si les da comodidad. Hay personas que practican la religión y dicen, soy feliz dentro de mi religión, pero no estoy satisfecho por lo que hacen, etc. Hay personas que dicen, estoy satisfecho en mi religión, pero no soy feliz con lo que practico porque veo incongruencias. ¿Sí me explico? Hay que vivir en el concepto religioso, en la religión o en el grupo conformado por el ser humano,
donde nos hagan sentir felices y nos hagan sentir satisfechos. Y si no, no pasa nada. Desarrollemos nuestra espiritualidad. Nuestra espiritualidad no requiere triangulaciones. La religión reprime, la espiritualidad cuestiona. La religión oprime, la espiritualidad nos hace libre. Nuestra comunicación entre nuestro yo interior con Dios es más directa. Entonces, para ustedes, ¿qué es? ¿Cómo voy a romper esa ancla? Desarrollando mi espiritualidad. Eso me va a permitir saber en dónde me siento satisfecho, en dónde me siento feliz. Si se dan las dos cosas, pues obviamente van a ser unas personas completas donde su vida va a empezar a cambiar muy, muy, muy bien. Y como cascada se van a romper otras anclas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos manejamos un tipo de egoísmo. Todos manejamos un tipo de soberbia. ¿A qué me refiero? Es que yo diario voy a misa, pero no va a misa por ser bueno. Voy a misa porque así me dan palomitas o me dan indulgencias, entonces cuando muera tengo pase directo al cielo. Ese es egoísmo. Es pensar primero en, yo voy a que me salven, a mí no me importan los demás. Yo voy a misa diario porque ya me dijeron que son escalones al cielo y no quiero hacer fila en el cielo. En cuanto llegue, me van a dejar entrar. Eso tampoco funciona, eso no los van a dejar entrar. Hay personas que se la pasan predicando en la calle, pero no predican por fe, predican por egoísmo. Y siempre lo voy a decir así y siempre lo voy a defender. Voy a predicar no para enseñar, voy a predicar no para mostrar la palabra de Dios, o no voy a predicar para mostrar el camino hacia Dios. Voy a predicar para que me sigan poniendo palomitas, 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 palomitas. Y cuando muera, decir, mira, tengo una libreta llena de palomitas porque me pasé 30 años de mi vida en la calle predicando. Eso no es suficiente, va a decir Dios, bueno, pues sí, tienes tantas horas de servicio predicando, pero ¿qué crees? Que acá yo tengo una libreta en donde tus actos, tus acciones como ser humanos demuestran lo contrario. ¿Sí me explicó? Es como si nos dijeran, va a haber un concierto de tal artista, puedes ir abonando ya 50 pesos hasta que llegue el día del concierto. Y ahí va la gente a abonar 50, 50, 50. ¿Por qué? Porque pues quieren entrar a ese concierto. No están pensando en que con eso van a ayudar. Es simplemente, no, yo quiero asegurar mi boleto para el concierto, por eso voy abonando 50. Exactamente lo mismo acá. Pero vamos, no lo entendemos, no lo aceptamos, no lo comprendemos porque nos venden muy bien la idea de que es otra la cuestión. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer para romper esas anclas? Yo los invito a que analicen si realmente en la religión en que están los hace sentir satisfechos. Pero no un autoanálisis sin autoengaño. En decir, sí, efectivamente, soy 100% satisfecho. O un 50, o un 20, un 30. Cada quien. Y también cuestionen, ¿mi religión me hace feliz? Y si se conjugan las dos cosas, están en el lugar correcto. Y si no, si no se conjugan, también está bien. Aquí en la vida todo es correcto. Aquí en la vida no hay nada malo. Todo es correcto. Entonces, ni me hace sentir satisfecho ni me hace ser feliz. Entonces voy a buscar